Apenas han pasado 2 semanas y ya estamos de Trump hasta el copete. Y eso que ni siquiera tenemos copete. Recientemente fue este suceso de los aranceles, la amenaza de los aranceles, con uno de los pretextos fue las drogas, y el paso de las drogas y el paso de fentanilo, y así nos va a traer el malvado Donald Trump durante 4 años. De todo esto vamos a hablar aquí en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Pues estamos aquí en Estación Averno y pues sí que tú no estás ya hasta el gorro de Trump. Eso sí, ya de pronto hay más temas, pero pues, este cabrón sí nos apenas hace van mucho 2 semanas. Y faltan 4 años. Y dicen que no, que ya no que vamos se a volver va a votar, que ya se va a quedar para siempre. Bueno, lo bueno es que no creo que para siempre dure mucho tampoco, pero bueno, en fin. No. ¿Y a quién invitaste para platicar? A Osvaldo Zavala, un gran analista internacionalista, escritor académico, un gran compa mexicano que vive en los Uniteds y está aquí con nosotros para platicarnos de lo que tú piensas, de lo que tú estás viendo, estás viviendo allá. Sí, qué estás viviendo, qué estás sufriendo, qué estás padeciendo, cómo lo estás analizando, mi querido Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto aquí saludarlos, gracias por recibirme. Pues mira, son tiempos complicados, distintos, por supuesto, de la época Biden de muchos modos, por otros también un poco continuada, ¿no? La misma política hostil, antidrogas, que creo que independientemente de demócratas y republicanos se va aplicando en México y en otros países. Pero sí, significativamente más hostil y mucho más brutal todo esto, ¿no? Ahorita hace unos momentos recibíamos una notificación diciendo que las universidades estadounidenses ya virtualmente han dejado de ser santuario, así que se está autorizando a las policías y a los agentes de migración a que puedan incursionar en el campus a detener indocumentados, por ejemplo, ¿no? Y eso es extraordinario, eso es terrible, porque yo trabajo en la universidad pública donde entre otras cosas, celebramos el apoyo a estudiantes indocumentados. Entonces, que esto sea ahora ya una realidad, pues es muy siniestro y muy devastador para la comunidad en la que trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Oye, Osvaldo, pues este fin de semana fue todo este numerito de los aranceles. Donald Trump estuvo cambiando los argumentos para la imposición de estos aranceles. Uno de ellos fue pues el paso del fentanilo por la frontera e incluso una acusación muy, muy grave de que el gobierno de México estaba protegiendo al narco. Claro, la razón que dio, la prueba que dio, pues fue el juicio de García Luna y el caso específico de García Luna, lo cual es un absurdo. Pero ¿cómo ves tú todo esto que ha sucedido alrededor de la amenaza de los aranceles? Yo creo que tenemos que tomarlo con cierta distancia, ¿no? Con muchas pinzas, porque sabemos que primero que nada, pues Trump es un estafador político, mediático, que en parte avanza su agenda a través de estos gestos impetuosos, ¿no? De lanzar acusaciones, de intentar romper relaciones con países aliados o amenazarlos, como en el caso de los aranceles con México y Canadá. Y yo creo que parte de lo que estamos viviendo, pues, es esta política de shock en la que el presidente hace uso de todo recurso mediático para intimidar, para extorsionar, para amenazar. Ahora, si bien no creo que esto pueda traducirse verdaderamente en algo concreto como una incursión militar estadounidense en México, que resultaría absurdo y nocivo y devastador para los dos países, no solo para el nuestro. Creo que sí tiene efectos bien interesantes en cómo avanza y consolida la política militarista, el gasto público en seguridad en Estados Unidos. Entonces es bien interesante ver cómo el presidente Trump en realidad lo que hace es radicalizar este uso del lenguaje, esta retórica militarista agresiva,
y los efectos que esto tiene, sobre todo en consolidar, en avanzar pues, sí, el gran negocio, el lucro que es la seguridad en Estados Unidos, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero ahora mismo me fijaba, por ejemplo, en el programa de seguridad de Texas, nada más para poner un ejemplo así muy concreto. El programa de seguridad en Texas ya ha gastado más de 11,000 millones de dólares en lo que va de, digamos, creo que son 2, 3 años que se ha implementado y han pedido ahora un mayor presupuesto de 6,000 millones de dólares en seguridad. Nada más el puro gobierno de Texas. Están pidiendo que los 11,000 que ya se han gastado sean pagados por el gobierno federal. Y sabemos que esto pues se traduce pues, en tropas de la Guardia Nacional, una mayor presencia de esa infraestructura militar, ¿no? Por ejemplo, los alambres de púas en el río Bravo. Y todo esto pues tiene consecuencias lucrativas enormes para las empresas que proveen estos servicios y por supuesto para las figuras políticas que están detrás monetizando simbólicamente, ¿no? También en todo esto. Entonces es bien interesante ver que esa retórica sirve en parte para sustentar, ¿no? La infraestructura, el aparato de seguridad nacional y luego estatal de Estados Unidos. Oye, Osvaldo, tú dijiste hace poco en una entrevista con Julio Astillero de que, bueno, pues esto, básicamente, este comportamiento de Trump sobre todo en torno a los cárteles mexicanos, son para continuar la política militarista de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? Bueno, a ver, ahora que se dio este acuerdo o encuentro semi virtual, ¿no? Entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump a partir de esta contienda de aranceles, me llama la atención que se celebra en México como un tipo de victoria para Claudia Sheinbaum. Es en efecto lo que ella se compromete en hacer es muy poco, ¿no? Que son 10,000 tropas de la Guardia Nacional, bueno, agentes de la Guardia Nacional a la frontera norte, lo cual pues sí, en realidad no es gran cosa, sobre todo para un territorio mexicano tan ocupado militarmente como el nuestro. Y una frontera tan grande, ¿no? Sí. Y una frontera tan grande, por supuesto, simbólicamente es muy poca cosa, no altera mucho la relación política que tenemos con el país, pero lo que yo creo que ocurre en realidad es una disputa simbólica, ¿no? Es decir, es presionar al gobierno mexicano para que reaccione ante la bravuconada de los aranceles y lo que sea que se comprometa a hacer ya es una victoria, ¿no? O sea, Trump ya lo puede vender como un headline, ¿no? Como un tipo de anuncio mediático fuerte en el que dice, miren, esto hago y de inmediato se hincan ante mí Sheinbaum y Trudeau. Y aunque en efecto esto sea poca cosa y aunque en efecto no haya realmente una enorme victoria para Estados Unidos, mediáticamente sí que llama la atención, sí que logra movilizar, ¿no? La discusión a nivel nacional en Estados Unidos y él queda pues como el tirano impositor que logra imponer pues esta dinámica de extorsión a través de los aranceles. Entonces yo creo que en parte no, pues hay que tener cuidado, ¿no? En cómo leemos cómo se interpretan estas noticias. Yo entiendo que desde luego haya una necesidad de celebrar la soberanía mexicana y apoyar en buena medida, ¿no? Los movimientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Ante una embestida imperial como la de Donald Trump, ¿no? Que me parece pues, sin duda importantísimo pensarlo, pero creo que por otro lado, pues lo que estamos viendo finalmente es, aunque sea poca cosa, la consolidación de una lógica militarista, ¿no? Es decir, más tropas a la frontera, no hay en ningún momento una interrupción de esa lógica, no hay un cuestionamiento. Sabemos que nuestras Fuerzas Armadas están vinculadas a crímenes de lesa humanidad, que tienen un alto índice de letalidad, que cometen todo tipo de actos de corrupción en todo el país, que tienen muy poca fiscalización y que avanzan además en su presencia como administradores de muchas zonas del gobierno civil en México. Y todo esto, en vez de preocuparnos, pues pareciera que se deja de lado porque Trump nos impone, ¿no? esta nueva demanda y nuestra única respuesta es más tropas, más militarización. Entonces, pues yo no puedo verlo como una victoria, yo más bien lo veo pues como un estate quieto para seguir pensando en la lógica estadounidense de la seguridad.
Oye, pero sí le está funcionando a Donald Trump o sea, sí está logrando esta narrativa que comentas, porque yo veo, eh, obviamente tú lo tienes mucho más de cerca, pero desde acá yo las reacciones que veo de los medios, sobre todo estadounidenses, no apuntan en ese sentido, ¿no? Al día de ayer, el Wall Street Journal, en fin, algunos medios, pues más bien le daban mucha importancia a la respuesta de Claudia Sheinbaum, es decir, no lo presentaban como un triunfo absoluto de Donald Trump. ¿Qué tan divididos están los medios en Estados Unidos? ¿Qué tanto están respondiendo los medios a esta intención de Donald Trump de imponer una narrativa? Bueno, los medios mainstream, o sea, los medios principales como el Washington Post, el New York Times, siempre han tenido una posición anti-Trump, explícita incluso en sus editoriales antes de la elección, pues recomendaban bueno, el New York Times famosamente, o cuál fue, creo que fue el Post el que se negó Uh-huh. a apoyar explícitamente al candidato, pero sí que se habían opuesto a él en la elección anterior, ¿no? En la que ganó en 2018, si fue 18, No, ¿verdad? Ahora ya estoy pensando los años. 2016. 16, no, 16. 16, Ujú. 16. Y entonces, digamos, lo que digan realmente los medios a nivel de cobertura, pues sí es una coyuntura en la que se aprovechan ciertas disputas. O sea, yo creo que tienes razón que hubo encabezados en los que por lo menos se decía, bueno, hubo una reacción más o menos positiva de parte de México y de Canadá, de la gente que apoyó a la presidenta Sheinbaum y a Justin Trudeau en su negociación con Trump. Pero yo creo que a largo plazo lo que realmente ocurre son dos cosas, ¿no? Primero, la base que apoya a Trump es casi indestructible. O sea, si no importa lo que haga el presidente Trump, ellos siguen respondiendo muy favorablemente. Y además, a esta base, por supuesto, incluye ahora un nuevo electorado hispano que favoreció, que lo apoyó en la elección anterior. Y luego tenemos, como te decía, pues ahora mismo un proceso que siempre está avanzando de militarismo y de gasto público, que es extraordinario, ¿no? Entonces, si uno se fija más bien en los efectos reales de presupuestarios, por ejemplo, ¿no? Trump ahora mismo está tratando de elevar el gasto público de Homeland Security, de la patrulla fronteriza, de CBP, de Custom Border Protection, ¿no? Las agencias que están en la frontera, de ICE, de inmigración. Y todo esto pues no deja de hacerte pensar que hablar de fentanilo, hablar de los cárteles como organizaciones terroristas, mantiene esa disputa en vigor, ¿no? En vigencia. Entonces pareciera que por mucho que haya contrapesos o que haya debate o que haya reacción de parte de países como México o Canadá, la discusión sigue siendo la misma, ¿no? Los cárteles son organizaciones terroristas, el fentanilo viene de México, la presidenta Sheinbaum, como sea que haya sido, ahora sí como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, va a mandar 10,000 tropas más, ¿no? Uh-huh. Sigue la guerra contra el narco, nosotros aceptamos que hay una guerra contra el narco, entonces ahí status quo, ¿no? La cosa sigue, ¿no? Entonces, a mí me parecería importante que, por ejemplo, que hubiera verdaderamente un reclamo que interrumpiera la lógica militarista, que dijera, no, señor, los cárteles no son organizaciones terroristas, eso es una falacia política inventada por los gringos y tristemente apoyada por muchos en México, ¿no? Hay cuántos analistas en seguridad insisten en que está bien, que hay que llamarlos organizaciones terroristas, a pesar de que saben lo que esto implica, ¿no? Sobre todo para la política de seguridad estadounidense aplicada en México. Y entonces todo esto pues no va a cambiar, yo creo, y esa es parte de lo que yo creo que ha sido, yo he querido que haya sido mi contribución, ¿no? En esta discusión. No cambia mientras no cambiemos el lenguaje, ¿no? Es decir, si no empezamos a hablar de otro modo que no sea el lenguaje de la seguridad estadounidense impuesta en nosotros, no vamos a poder realmente romper esta política militarista. Yo creo que por eso es tan importante deslindarse completamente de esta idea de narcoterrorismo o la idea incluso del cártel como esta organización tan poderosa transnacional que es capaz de hacer todas las cosas que dice la DEA que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, mientras no rompamos eso, no se puede salir de ese impasse, ¿no? Y yo creo que al
consentir, ¿no? El discurso y aceptar que, ok, si es necesario enviar más tropas, la victoria es para Estados Unidos y no para México. Porque en el mensaje que da Claudia Sheinbaum el domingo, el día anterior, sí menciona esto que estás poniendo en la mesa, ¿no? Sí, bueno, obviamente rechaza las acusaciones de la Casa Blanca, dice que si alguien tiene relaciones con los cárteles de la droga, pues son Claro. las armerías en Estados Unidos. Pero efectivamente, al otro día, al aceptar enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, pues sí es continuar con este lenguaje militarista. Aunque Claudia menciona lo de las armas, el tráfico de armas, y curiosamente, o no tan curiosamente, pero Donald Trump no lo menciona en su comunicado. Claro, Y Justin claro, Trudeau menciona lo de aceptar los cárteles como de organizaciones narcos como terroristas. organizaciones terroristas, y ni Donald Trump lo vuelve a mencionar, y obviamente Claudia no lo menciona. Entonces sí hay ahí como pequeños detallitos que van marcando esa narrativa, ¿no? Misiones. Y no son tan pequeños, No ¿no? son Porque tan lo que te decía pequeños. es que al final del día lo que prevalece es esa discusión, ¿no? Lo que la gente oye y entiende es que los cárteles son terroristas, Pero es en que hay que Estados enviar Unidos, más o sea, tropas. eso es lo que permanece en Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que en Uh-huh. Estados Unidos el consenso en torno al narco es muy parecido al que tenemos en México en general, ¿no? Es decir, los cárteles son estas cosas extraordinarias, son monstruos poderosos transnacionales que son capaces de estar en 80, 100 países del mundo, según el experto al que le preguntes, y mueven miles de millones de dólares y son los principales responsables de la crisis del fentanilo, a pesar de que hay todo tipo de evidencia en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que refuta vehementemente esto, ¿no? Simplemente partiendo por el hecho de que incluso las instituciones libertarias, ¿no? Como por ejemplo el Cato Institute, que ni siquiera es una organización, un think tank de izquierda, sino más bien libertario de centro Uh-huh. derecha, es uno de los que ha puesto en evidencia toda esta cuestión, ¿no? Con estudios señalando que más del 90% de los traficantes de fentanilo son ciudadanos Uh-huh. estadounidenses, no mexicanos, que los consumidores de fentanilo también son estadounidenses, que el fentanilo entra por los principales puertos normales de entrada internacionales, ¿no? Los puentes internacionales, los puertos marítimos, no entra por túneles, no entra con drones acondicionados por el cártel Jalisco Nueva Generación, toda esa fantasía terrible que se insiste en repetir y que en realidad pues es un continuo tráfico de pastillas porque como no tienen olor, como son tan pequeñas, es tan difícil de detectar, pues en realidad no necesitan de una mayor infraestructura criminal. Entonces esta idea de que los cárteles están todo el tiempo, ¿no? Llevando el fentanil, pues es absurda, ¿no? Es ridícula y no la valida en realidad la información que tenemos a la mano. Entonces, yo creo que esa discusión que está en Estados Unidos la conocen los especialistas, pero no la repiten mucho los medios de comunicación. No la vas a ver en las notas del New York Times sobre el fentanilo, ¿no? Yo veo, ¿se acuerdan de la nota esta escandalosa del Del supuesto laboratorio. laboratorio Uh-huh. de tan penosa nota, ¿no? Sí. Tan verdaderamente vergonzosa del New York Uh-huh. Times, firmada además por una reportera que supone que es capaz y competente como Natalie Kitrueff, ¿no? Que es respetada en Estados Unidos, bueno, que ahora ya es co-conductora del Daily, ¿no? Este podcast que hace el New York Times tan interesante y que se presta para este tipo de nota. Entonces, lo que es interesante es que sabemos estos datos, los tenemos a la mano, hechos por instituciones que no son partisanas, que no están haciendo necesariamente el juego a la izquierda o a la izquierda progre en Estados Unidos. Y de todas formas, se deja de lado toda esta información y lo que aparece es notas como la del New York Times, ¿no? El fentanilo se hace en laboratorios rudimentarios donde los señores con paliacates pueden producir millones de pastillas anualmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la discusión que queda, ¿no? Y Uh-huh. creo que al final del día, eso es lo que resuena en el debate público estadounidense. Oye, Osvaldo, y precisamente tocando este tema del fentanilo y su elaboración aparentemente tan fácil, ¿qué se lee en Estados Unidos? ¿Qué investigaciones periodísticas hay o de instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos
han desarrollado con respecto a esto? ¿Dónde dónde están los cárteles gringos, básicamente? ¿Tú qué has leído de esto? No, pues en ninguna parte, ¿no? Es lo que les decía, o sea, hay datos, ¿no? Por ejemplo, la DEA tiene un mapa de los laboratorios clandestinos donde se presume que se ha generado todo tipo de droga sintética, ¿no? Incluyendo el fentanilo, pero ese mapa realmente no te indica qué exactamente encontraron en cada uno de estos lugares. Simplemente es un mapa así grande donde te aparecen lugares señalados, pero no te dicen más allá de eso qué fue lo que encontraron, en qué año, cuánta gente detuvieron, etcétera, ¿no? Entonces es una idea muy vaga la que la DEA maneja de la presencia del fentanilo en Estados Unidos, y en cambio sí que es una idea mucho más precisa la que maneja de las organizaciones delictivas en México. Y por supuesto todo eso es uno de los síntomas más normales y recurrentes de cómo se politiza y cómo se instrumentaliza, quiero decir, la política antidrogas estadounidense en México. Entonces, por eso yo cada vez que veo pues una declaración de de la DEA, pues lo tienes que entender en el contexto de la política intervencionista estadounidense. La DEA es una agencia que ejecuta parte de la política exterior estadounidense. Entonces, quien le crea a la DEA, pues es ingenuo, es absurdamente ingenuo pensar que la DEA está realmente considerando el bienestar de la sociedad civil, porque como bien señalas, pues casi nunca, o más bien nunca, se habla de las organizaciones de tráfico de fentanilo en Estados Unidos, de las redes de corrupción que generan, ¿no? De los sistemas de lavado de dinero que se detonan desde Estados Unidos. Mira, para hacer un ejemplo mucho más concreto, hace 2, 3 semanas estaba yo en Ciudad Juárez, donde detectaron un túnel. No sé si la noticia se entendió mucho más afuera de Juárez, pero Juárez fue todo un escándalo, porque encontraron un túnel justo enfrente de la X. No sé si has estado en Juárez, si han estado en Juárez Sí. recientemente, está esta X gigantesca, ¿no? Justo digamos, en el centro de la ciudad, pero De viendo Sebastián, hacia ¿no? Estados Unidos. Ujú, ujú, ujú. ¿Cómo, perdón? De Sebastián, es de Sebastián. La Ajá, sí, sí, escultura. sí. Y Sí. entonces, ajá. Y esta X da justo al borde, ¿no? Frente al Paso, Texas, y ahí, digamos, a unos metros, ya llegando al río, estaba la entrada de este túnel clandestino en el que además se podía caminar. Me recordó mucho al túnel donde que supuestamente escapó el Chapo Guzmán, ¿no? Este túnel, ¿no? Con una motocicleta, con ventilación y luces, etcétera. Entonces ese túnel, que según había información todavía un poquito no del todo fija, pero se decía que tenía meses o años abierto, nadie sabía exactamente, pero se supone que servía para la entrada de migrantes VIP, ¿no? De indocumentados. O sea, así que para atravesar el túnel creo que tenías que pagar algo así como entre $6,000 y $7,000. Y el túnel daba, por supuesto, en una zona ultra vigilada de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Entonces, claro, en algún punto te preguntas cómo es posible que ese túnel haya siquiera podido haberse construido sin que se dieran cuenta en Estados Unidos. Nada más para dar una idea de qué tan absurdo es la aparición de este túnel. Sabemos que en Estados Unidos, nada más en 2023, se apropiaron 1.900 millones de dólares. No, no es cierto, pero sí, 1.900 millones de dólares para tecnología de detección de túneles. Ujú. Imagínate esa cantidad, 1.900 millones de dólares, que es casi como la mitad de lo que se gastó en la iniciativa Mérida, ¿no? Que fueron 3,000 millones de dólares en detección de túneles, ¿no? Que desde los años 90 tienen este sistema de detección de sísmica, ¿no? O sea, que puede uno ver cuando están empezando a taladrar, ¿no? Y tienen una capacidad súper fuerte para cubrir el territorio a nivel nacional. Por supuesto, hay zonas desérticas en las que hay puntos ciegos, pero en El Paso, Texas, pues estás, digamos, en una zona ultra urbana, llena de agentes, todo el tiempo hay mucha movilidad. Entonces, que no se hayan dado cuenta es ridículo. Entonces, esto te habla de la gran corrupción que es el negocio de la seguridad en Estados Unidos, y cómo a niveles domésticos y mejor locales, pues produce todo tipo de ventajas, ¿no? Desde la venta de tecnología, los contratos jugosísimos que se dan en drones, en torres inteligentes, etcétera, hasta el comercio más
informal de la seguridad, ¿no? Como mantener la apertura de este túnel para explotar a los inmigrantes indocumentados. Desde luego que este túnel no necesariamente se utilizaba para transportar droga, ¿no? Que es lo que luego dice la patrulla fronteriza y la DEA, ¿no? Por ahí pasa la droga. ¿No? Es que puede ser, no dudo que hayan pasado seguramente cocaína, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente es interesante es ver que esos túneles en realidad pues son estos accesos ultra costosos para volver a explotar a la comunidad migrante y para seguir produciendo dinero a nivel local, ¿no? Entonces deja pues, de parecerme más bien una preocupación retórica y más algo mucho más concreto y real cuando hablamos de estas infraestructuras, ¿no? Y de cómo entonces las bravuconadas sobre cárteles como organizaciones terroristas y toda la agenda antimigrante, racista, etcétera, se traducen estas oportunidades de explotación comercial formal e informal, ¿no? En el negocio de la seguridad. Que precisamente un túnel que construyeron en la frontera fue el argumento que utilizó López Obrador, siendo presidente, para callar a Trump con lo de su famoso muro, ¿no? Que por cierto, ahora no ha vuelto a hablar del muro en este segundo gobierno. Vamos a hacer una pausa, Osvaldo, y volvemos en un momento. No se vayan. ¿Cómo no? Vámonos. ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a Yo ir? no tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo? Acá. Ay, oye, órale. ¿Dónde Y salió? roja Chamuco. Mira, Vámonos, nada más. ándale, vámonos. Porti. Ay, está bien, ya, vamos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos. Y ya estamos aquí en Estación Averno, ya estamos a bordo. Estación a bordo. A bordo. Ya lo rebautizó Pepe. Y seguimos platicando con Osvaldo Zavala, quien nos va a pues, aclarar qué es lo que está pasando, cómo lo estás viendo. Que ahora resulta que estábamos totalmente equivocados. Que la USAID, esta asociación de gobierno para echar dinero a manos llenas, a instituciones misteriosamente procaces a atacar. Denise Dresser ya te hubiera corregido. Sí, ¿verdad? USAID. USAID. Ah, sorry. Ahora resulta que según Elon Musk, resulta que es una institución izquierdista, marxista, comunista. Cuéntanos un poquito de eso, mi querido Osvaldo. Pues mira, es extraordinario y claro, nos tiene que dar risa y creo que tenemos que dejar un apartado para la risa en todo esto porque no deja de ser muy irónico, ¿no? El uso de estas etiquetas ridículas que alguien como Elon Musk emplea. No creo que necesariamente es de la ignorancia, yo creo que en parte es ese juego político que emplean con el lenguaje para convencer a la base, ¿no? Lo que suena comunista pues suena como enemigo de la razón imperial. A pesar de que sabemos que USAID ha sido pues un arma de la CIA, del intervencionismo estadounidense en todo el planeta, que desde luego también ha tenido efectos positivos. Sin duda también movilizan ayuda humanitaria para ciertas causas que son válidas, pero al mismo tiempo pues históricamente sabemos que es una agencia con un saldo muy tóxico de intervencionismo en todo el planeta. Entonces, que la cierren, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, a lo mejor no es mala noticia para el resto del mundo, ¿no? Igual está bien que se haga, pero lo que preocupa es que la verdadera lógica detrás de todo esto es que el presidente Trump, como por medio de este testaferro de Elon Musk, está en realidad movilizando los intereses de una oligarquía.
Y para que estos intereses oligárquicos avancen, pues es necesario y es más bien imprescindible socavar todo tipo de agencia gubernamental que, digamos, se oponga a la concentración del poder, a la concentración de recursos y sobre todo las agencias que regulan otros negocios importantísimos de estas oligarquías, como por ejemplo los sistemas de medios o las aventuras energéticas extractivas de Estados Unidos en todo el planeta. Entonces, USAID es una de estas agencias que por ahora digamos, inflama la retórica nacional, en parte porque pues, es muy fácil desmantelarla. En realidad es una agencia pequeña, creo que es menos del 1% del presupuesto estadounidense. En realidad no es tanto dinero lo que suponemos que estaría en juego, pero sí simbólicamente, Elon Musk también la llama como la agencia woke, ¿no? La agencia de la buena ondita estadounidense. Entonces les hace ganar puntos políticamente. Ahora Marco Rubio ha dicho que la agencia es indómita, que no le hace caso a Estados Unidos. Y suena que también, por supuesto, al hacerlo, están un poco poniendo en cintura a ciertas alas de la CIA, ¿no? Que proponen tal vez políticas que no son necesariamente las que interesan a Donald Trump. Ahora, como te decía, no es solo la USAID, está también la EPA, la Agencia Ambientalista, la Administración de Océanos, ¿no? Nacional y atmosférica, la Agencia para la Conservación Marítima, ¿no? Eh, esta agencia que se dedica a la energía oceánica, el Buró Oceánico de Energía, creo que se llama, y todas estas agencias, las que regulan, por ejemplo, la extracción de petróleo y de gas natural en zonas como el Golfo de México, están siendo terriblemente desmanteladas. Entonces, lo que es bien interesante es que, claro, ahorita nos enfocamos en USA porque también mediáticamente así ha manejado este proceso de transformación el gobierno de Donald Trump, pero creo que también deberíamos enfocarnos en estas otras agencias que están siendo totalmente reducidas. Y esto me parece que es crucial porque es donde un poco ves en juego todo la retórica, el andamiaje lingüístico y simbólico de la organización del gobierno de Donald Trump. Cuando él habla de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos o Golfo de América, como dice él, y luego lo ves hablando de las organizaciones de narcos como terroristas, subiendo el gasto público en militarización, quitando las agencias que regulan la extracción de petróleo y de gas natural, pues lo que ves es el conjunto, ¿no? De esta política violenta que instrumentaliza el militarismo, el racismo, el prejuicio a los migrantes, junto con el avance de la explotación de recursos naturales. Entonces, lo que tienes, pues, es esta retórica que acompaña, ¿no? Los golpes reales, concretos del gobierno de Donald Trump. Entonces, quienes ganan al final, ¿no? Mientras todos hablamos de si deben o no desmantelar USA, pues son BP, ExxonMobil, Shell, ¿no? Las empresas que han sido penalizadas por ejemplo, derramar petróleo en el Golfo de México. Se aniquilan todas las agencias que regulan todo esto, se incita a avanzar más en el gasto público en militarización. Entonces ahí ganan las empresas como Lockheed Martin, como Northrop Grumman, como Elbit Systems, que por cierto es la empresa israelí que empezó a volar los drones desde 2004, israelíes que asediaban a gente en Gaza y en Cisjordania, y que a partir de 2004 vuelan en la frontera México-Estados Unidos, y que pues viene con con toda esta infraestructura transnacional que, como te decía, pues avanza el negocio de la seguridad. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque entonces se conecta muy bien, con mucha más claridad, ¿no? ¿Por qué les interesa destruir alas del intervencionismo estadounidense como una agencia de USAID, a la par de la destrucción de las empresas reguladoras del medio ambiente, las agencias, quiero decir, reguladoras del medio ambiente? Entonces, yo creo que debe preocuparnos más allá de lo rimbombante que sean los ataques de Elon Musk confundiendo ideologías y todo esto. Nos debe preocupar el reposicionamiento de esta oligarquía desde el gobierno estadounidense. Y creo que eso, pues, más allá de que tenga efectos positivos colaterales como el cierre de USAID, que a lo mejor
puede ser que nos convenga. Lo que no nos va a convenir para nada es el achicamiento del aparato burocrático estadounidense que por lo menos trataba de contener la destrucción del medio ambiente en el Golfo de México. Por ejemplo, esto lo señaló muy bien, por cierto, el historiador Greg Grandin, ¿no? El historiador estadounidense que ha trabajado también la historia de la relación binacional entre México, Estados Unidos y el resto del continente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poner atención pues primero que nada en los cambios retóricos como hemos visto, pero luego también en cómo esto se traduce a incrementar, como les decía, presupuesto militar o reducir la burocracia gubernamental estadounidense para todavía facilitar más aún la concentración de la riqueza en estas oligarquías. Oye, pero se le cayó un business a Claudio X González, Sí, eso sí. María Amparo Sí, Casar. déjanos No, pero eso les decía, eso está festejarlo. bien, ¿no? No, yo lo festejo, ¿no? Y Por eso les muchos decía más, yo, sí, muchos. yo creo que Claudia Sheinbaum tenía toda la razón de decir, bueno, igual que bien, ¿no? Ujú. Digamos, eso está bien. Pero como les decía, si solo fuera eso, no pasa nada. El problema es que en realidad lo que ocurre es que mucha de ese dinero, además de que era gasto humanitario, porque les decía válido en algunos casos, no es que necesariamente ya no deja de tener efecto en las causas tóxicas o perniciosas como en el apoyo a organizaciones como la de Claudio X González, sino que más bien pasa directamente al uso arbitrario, antojadizo ya del Departamento de Estado, ¿no? Digamos, digamos, pasa de manos de la CIA a manos del Ujú. Departamento de Estado y mejor aún, o peor aún, quiero decir, en manos del grupo cerrado de Donald Trump. Pues sí. Oye, yo quisiera regresar a lo que mencionaste en la primera parte del programa. Hablabas de cómo finalmente se ha impuesto la narrativa y el discurso que Donald Trump quiere en los Estados Unidos. Y hablas de un núcleo muy fuerte de seguidores de Trump, incluso mencionaste la palabra indestructible. Entonces tengo dos preguntas. Una, hay un grupo de seguidores muy fiel de Donald Trump, un grupo indestructible, pero ¿qué porcentaje es este grupo en la sociedad estadounidense? Y dos, ¿qué se tendría que hacer y quién lo tendría que hacer? ¿Lo tendríamos que hacer aquí en México o algunos sectores progresistas en Estados Unidos de tratar de tumbar este discurso, esta narrativa que sigue siendo muy fuerte de pues, los bad hombres, que son los migrantes que llegan ilegalmente a Estados Unidos, que son delincuentes, que son criminales, que hay que correrlos, que llegan a quitarnos la chamba, en fin, todo este discurso. Bueno, lo que pasa es que el advenimiento de Donald Trump es la reacción al triunfo y la consolidación brutal del neoliberalismo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, sobre todo demócrata, pero también republicano, que desde los años finales de los 80 en adelante, de Ronald Reagan, digamos, en adelante, fue construyendo pues toda una élite poderosísima que fue marginando cada vez más y más a la clase trabajadora. Entonces el reclamo es real, ¿no? La gente que vota por Donald Trump está verdaderamente harta de las élites de las costas, ¿no? De este discurso de élite que además de ejercer un clasismo insoportable, pues ha verdaderamente abandonado en buena medida la clase trabajadora, ¿no? Ha congelado el salario mínimo, ha reducido, ha dejado casi pues sí, en lo mínimo los programas asistenciales, aunque el Obamacare haya intentado en parte subsanar todo eso, pues no se ha logrado desde luego para nada acabar con la desigualdad social en Estados Unidos, al contrario. Entonces, es muy interesante ver que el movimiento de Trump es un movimiento multirracial, por mucho que se le haya acusado de ser racista, etcétera, y claro que lo es. ¿No? La verdad es que su base es multirracial, con un elemento hispano, como les decía, todavía mayor que el que lo apoyó en la primera elección en la que ganó. De hecho, su alza en el voto latino fue bastante significativa en muchos estados del país, incluyendo en ciudades como Nueva York. Y creo que todo eso es muy importante tenerlo a la mano, incluso cuando se considera ya nada más el voto general directo, ¿no? El voto popular. Ganó el voto popular creo que por 2 millones de entradas, de votos por encima de Kamala Harris, ¿no? Algo que no había ocurrido en la elección anterior cuando le ganó a Hillary Clinton. Ahí Hillary Clinton sí que había ganado el voto popular. Entonces, digamos, su apoyo está en una efervescencia alta. Ahora,
salir de ahí, yo no creo que se puede confiar en el ala progre de los demócratas, porque los demócratas, como les decía, pues han estado bastante comprometidos con la causa neoliberal, salvo algunas notables excepciones, ¿no? Como la de Bernie Sanders y por momentos la de Alexandria Ocasio-Cortez. A veces. A veces, ajá. A veces. Y creo que entonces es muy fuerte ver, por ejemplo, ¿no? Cuando volvemos a hablar en la política exterior, que tanto demócratas como republicanos se unen generalmente en la política exterior, se vuelven indistinguibles. Los efectos, por ejemplo, del intervencionismo estadounidense en Medio Oriente, pues son muy parecidos a los que está haciendo Trump, ¿no? Es decir, el Biden dio el mayor apoyo jamás histórico a Israel en la cuestión del genocidio. Obama fue el gran deportador de migrantes indocumentados a la fecha, ¿no? Sigue teniendo el récord. Y entonces no podemos dejar pasar por alto que no hay un consenso entre republicanos y demócratas en su política exterior. Entonces yo creo que no vamos a encontrar en el ala progre de los demócratas una gran salida, en parte porque el ala progre es muy pequeña y apenas existe. El único que ha puesto, que yo recuerde, en una discusión electoral, los legados tóxicos del imperio estadounidense ha sido Bernie Sanders, y que cuando en la elección de 2016 se debatía todo esto, Hillary Clinton, su respuesta fue decir que Henry Kissinger era su maestro y su mentor y su amigo, ¿no? Y esto es extraordinario. Yo creo que alguna vez les conté esta anécdota, no sé si la vez en la que estuve con ustedes en el estudio, pero cuando yo era corresponsal en Washington, me tocó estar en una entrega de estas de medallas de servicio civil que se dan rutinariamente, me parece que es cada año, y era durante el gobierno de Bill Clinton, y entonces los medios estábamos así como en un corralito, no podías interactuar con los invitados, y ahí estaba pues la crema innata de la política estadounidense de los 90s, y de pronto se partió la sala porque llegó Henry Kissinger. Y llegó Kissinger y se fue a sentar así al fondo de la sala en la Casa Blanca en un sillón, y literalmente como si fuera Don Corleone, iban todos, nomás faltó que le besaran la mano, pero casi a hincarse ante él. Entonces era verdaderamente extraordinario y pues estremecedor como latinoamericano, claro, imagino un chileno, yo que sé, argentino, ver estas cosas y ver que el consenso ahí del Estados Unidos imperiales es muy brutal, ¿no? Entonces, en ese punto, pues sí te das cuenta que... Tú tenías 8 años, ¿no? Sí, Yo creo. No manches, estaba pensando eso. Qué pronto qué chavito te dio tu credencial de prensa. Yo tenía 22. Órale. Estaba chavito, sí. Cuando estaba con Proceso, cuando trabajaba con Proceso. Cualquier chileno se indignaría, a menos que ese chileno fuera Pinochet, ¿verdad? Oye, Osvaldo, ya para ir cerrando, ¿cómo ves esta nueva ocurrencia, bueno, que da pavor de Donald Trump y desde el río hasta la Riviera? ¿Quieren claro. Riviera? No digas Netanyahu porque nos desmonetizan, ¿no? No me digas. Sí. No, o sea, que le pongan un pitido ahí, por favor, sí. Lo bueno que se está grabando esto, pero ese güey, el Bibi, ándale, el amigo Bibi de Trump. ¿Cómo ves esta que es pavorosa? Claro. Pues mira, a ver, yo estoy ahí con lo que dice Ezra Klein, este analista del New York Times, que hace poco puso un podcast en el que decía, lo titulaba "No le crean", ¿no? Diciendo a Donald Trump. Y lo que él decía, pues es un poco lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que en realidad la presidencia de Donald Trump se está llevando a cabo en estas primeras semanas a golpe de encabezados mediáticos radicales, absurdos, desproporcionados, fantasiosos. Y este anuncio de cometer limpieza étnica, abiertamente, pues no solo es ridículo, inverosímil, que ha sido ya repudiado a nivel internacional, sino que pues también lo pone otra vez en liga con todas estas otras declaraciones fantasiosas de anexar Canadá o de comprar Greenland, ¿no? Groenlandia. Entonces yo creo que ahí lo que ocurre
es que tenemos que tener pues otra vez esta distancia cautelosa con el lenguaje, no comprar esos encabezados y un poco más bien pues señalar que el absurdo de todo esto es construir y acelerar el apoyo mediático y la base para que luego las consecuencias que sí surgen materialmente, ¿no? de todo esto se puedan llevar a cabo de un modo más factible, ¿no? Si bien no es posible la limpieza étnica, lo que sí es posible es continuar con el enorme gasto militarista que Estados Unidos da a Israel, por ejemplo, ¿no? Y que ha tenido pues una enorme riqueza nada más en contratos. Miren, yo aquí tengo el dato, por ejemplo, ¿no? Desde 1946 hasta 2022, los paquetes de ayuda en total de Estados Unidos a Israel son de 317 mil millones de dólares, de los cuales 225 mil son específicamente para operaciones militares. Entonces, imagínense el enorme gasto que esto genera y el dinero que se va concentrando en estas empresas, muchas de estas empresas, por supuesto, creadas por ex agentes, ex soldados de las fuerzas israelíes de defensa. Y entonces, pues genera un enorme lucro, un enorme negocio transnacional permanente. Entonces, hablar incendiariamente de perpetrar limpieza étnica, pues es avanzar un poco, ya digamos desenfadadamente, en la lógica imperial militarista. Yo no creo que desde luego esto se vaya a traducir en ese tipo de crimen de lesa humanidad, pero lo que sí sabemos es que continúan los crímenes de lesa humanidad cotidianos que se dan en Israel, en las zonas de Palestina, de Cisjordania y de Gaza, ¿no? Y a la par de, por supuesto, de los otros crímenes de lesa humanidad que cometen muchas veces las mismas empresas israelíes en zonas como la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Como les decía, muchas de estas empresas son las mismas que luego vienen a vender las armas, las tecnologías de seguridad a México y a Estados Unidos. Y quiero decir también, por cierto, a México incluido, ¿no? Es decir, muchos de los drones que compra Estados Unidos también los compra México, también los compra en el software, como por ejemplo Pegasus, ¿no? Que es israelí, y toda esta tecnología sigue siendo, digamos, el efecto primario de toda esta retórica, o sea, y sigue habiendo un enorme lucro en todo esto, y eso es lo que se asegura cotidianamente con todo esto. Y bueno, y por último, pues eso, ¿no? La política de mantenerse en el encabezado, de estar golpe tras golpe tras golpe, no te acabas de levantar de un escándalo que es cuando ya viene el otro y te da otro zarpazo, ¿no? Entonces, esa política de doctrina del shock, como la bautizó en su momento Naomi Klein, pues sigue teniendo muchos efectos y reditúa muy bien para las políticas inmediatas del trumpismo. Ojalá tengas razón en que son solo palabras y declaraciones absurdas y para buscar titulares, pero yo me temo que sí es algo de temer y que por muy delirantes que sean sus declaraciones y sus intenciones, pues algunas las puede lograr. Digo, creo que ya... Bueno, a ver, sí, tienes razón en que es peligroso, ¿no? Desde luego es peligroso activar todo este lenguaje, además con el primer ministro Netanyahu ahí al lado, ¿no? Por supuesto, feliz de escuchar estas declaraciones de Donald Trump, y toda la derecha militarista israelí está encantada de la vida. Pero yo creo que, digamos, en el inmediato plazo y en el largo plazo, pues ya llevar a ese extremo los crímenes de lesa humanidad de Israel, pues ya yo creo que sí le supondrían ya un repudio global inaceptable, ¿no? Yo no creo que puede llegar a eso, pero tienes razón en que por lo menos los efectos inmediatos de todo esto es que se traducen en una mayor hostilidad todavía, en este consenso radical, racista y hostil de los israelíes en contra de los palestinos. Y pues es muy desolador, ¿no? Simplemente que sea algo que se pueda decir desde la Casa Blanca, ¿no? Sí, ya el hecho de que sea pronunciable, ¿no? Pero, por ejemplo, el presidente de Panamá ya cedió, de Dinamarca también parece que ya están doblando las manitas, entonces, por muy absurdas que sean sus intenciones, me parece que tal como están las cosas, no dudo que pueda lograr varias. Yo recuerdo cuando leía los libros sobre la Segunda Guerra Mundial, los libros sobre lo que sucedía en Europa en los años 30 del siglo pasado, me preguntaba cómo es posible que haya podido suceder el ascenso de Hitler y del nazismo. ¿Cómo es posible
que la sociedad alemana lo permitió y cómo es posible que los demás países lo hayan visto que sucedía y no hicieron nada. Me parecía muy sorprendente y no podía entender cómo había sucedido eso. Y ahora lo estoy viendo. Ahora lo estoy viendo con lo que sucede en Palestina y con dos declaraciones que dijo ayer Trump, que las dos me parecen inauditas. Una es la que ya se mencionó sobre Palestina y la otra es sobre Irán, diciendo que ya mandó la orden de que si lo matan, él va a destruir todo un país. Entonces pienso, bueno, ahora veo, sigo sin entender cómo es que se permite, cómo es que la humanidad lo permite, pero ahora estoy viviendo eso, que se permita que un personaje así llegue a tener tanto poder y lo ejerza de esa manera tan totalmente indignante y terrible, pues, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el nivel retórico de todo esto es brutal y debe ponernos en alerta. Yo sí sigo creyendo que estamos de verdad ante un tipo de matón de barrio internacional que está haciendo alarde de estas cuestiones, no solo porque puede, sino porque es tan inusual que desde la Casa Blanca se explicite con tanta vehemencia lo real del intervencionismo y del imperialismo estadounidense. Pero por otro lado, lo que a mí realmente me alarma más es que se pasa por alto los efectos del imperialismo estadounidense que ya han ocurrido, existen, ¿no? Sí. Yo creo que a veces creo que parte del reverso positivo que puede tener todo esto es aprender a nombrar el imperialismo como lo que realmente es, ¿no? Digamos, si Biden y Obama hubieran sido más honestos, habrían sonado muy parecido a lo que está diciendo Donald Trump cuando apoyaron, por ejemplo, a Felipe Calderón en la guerra contra el narco. Obama lo llamaba un héroe, a pesar de que dejó la presidencia con 121,000 asesinatos y más de 20,000 desapariciones forzadas en esos primeros 6 años. Ahora llevamos más de 500,000 de asesinatos y más de 100,000 desapariciones forzadas y seguimos creyendo que estos son los narcos los que están haciendo todo esto y seguimos pensando que el principal problema de la seguridad en México es el cártel Jalisco Nueva Generación o los hijos del Chapo Guzmán. Y seguimos sin entender la lógica militarista, la ocupación militar, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas y el negocio de la guerra contra el narco que ha dejado todo este saldo terrible. Entonces yo sigo creyendo que por momentos nos alarmamos por lo que dice el presidente Trump y se nos olvida lo que ya ha ocurrido en un país como el nuestro. Si tuviéramos el lenguaje correcto, yo creo que estaríamos más bien hablando de que el medio millón de víctimas de esta supuesta guerra contra el narco es un crimen de lesa humanidad vinculado a la militarización y además focalizado casi como un tipo de limpieza social en la que desproporcionadamente han muerto jóvenes pobres y morenos en todo el país. Y no lo estamos diciendo, ¿no? Y en cambio, pues estamos ahí, digamos, asustados por lo que dice el matón delincuente de Donald Trump, pero me parece que nos falta, como les decía, pues las herramientas para hablar y destruir o reconfigurar nuestra propia política de seguridad. Sí. No, de ninguna manera prefiero a un hipócrita que sea igual de matón, pero que aparente no serlo, a este cinicazo, pero sí no deja de ser muy terrible los niveles ya de cinismo totalmente inhumano que puede llegar a representar. Es un criminal. Totalmente. Absoluto. Bueno, es un delincuente. De entrada es un delincuente declarado como tal. Pero ahora pues criminal. Convicto. Osvaldo, en verdad, muchísimas gracias por tus palabras, por ser tan didáctico. ¿Dónde te podemos leer, buscar, encontrar? Bueno, yo solo tengo X o X, ya, bueno, no es Twitter, ¿no? X es Osvaldo _Zavala. No tengo otra red social ya Instagram me rebasa, me da mucha flojera, la verdad, me ha hecho mucha pereza y las otras ni las entiendo, no tengo TikTok tampoco, ¿no? Entonces, pues por ahí nomás esa, ¿no? Venga. Oye, ¿estás trabajando sobre algo ahorita que nos puedas? ¿Estás cocinando? Sí, estoy empezando, bueno, ya tengo un rato con un nuevo libro sobre la violencia en la frontera México-Estados Unidos y me estoy enfocando en el caso de la masacre de Villas de Salvarcar, que ocurrió en 2010.
Y me interesa mucho este caso por varias razones. La primera, que pues fue probablemente uno de los más crueles crímenes cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón en contra de jóvenes inocentes que celebraban un cumpleaños en su casa en enero de 2010, y que sin embargo sigue siendo narrado como un tema de traficantes que supuestamente se equivocan y asesinan a estos jóvenes, pero que más bien, y es por donde creo que está avanzando la investigación, se acerca a un evento entre muchos otros que se dieron en Ciudad Juárez de limpieza social, en los que estaban masacrando jóvenes pobres, adictos en albergues y jóvenes que ni siquiera usaban drogas y que no estaban metidos en ningún tipo de delincuencia organizada, y que ocurría además en los años de la peor militarización de la ciudad, en 2010, que fue cuando, digamos, la presencia militar y de fuerzas policiales federales pues llegó a su punto máximo. Y creo que entonces todo el saldo que dejó toda esta destrucción se tradujo en la normalización de la guerra contra el narco como una herramienta y una estrategia de limpieza social. Y yo creo que es un punto que yo he tratado de defender mucho en mi trabajo, que seguimos pensando que la militarización antidrogas parte del interés público de erradicar el consumo de narcóticos, pero su mayor efecto, me parece, ha sido en perpetrar una guerra en contra de la población pobre del país, un exterminio. Y creo que entender verdaderamente cómo se fraguó todo esto y cómo ocurrió, pues es clave para empezar a revertir la agenda militarista. Y yo quiero que esa sea una de mis contribuciones. Entonces estoy haciendo este libro sobre ese momento terrible de la vida en Ciudad Juárez. Pues buenísimo. Hay que esperarlo, lo esperamos con ansias, mi querido Osvaldo. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer, ojalá que nos veamos pronto por allá. Sí, claro les que aviso, yo voy a estar en agosto promoviendo un nuevo libro. Bueno, no es un nuevo libro propiamente, es un libro que publiqué, se me olvidó decir, lo publiqué originalmente en 2015 y lo reedité para publicarlo en México ahora. Es un libro sobre Roberto Bolaño, el escritor chileno. ¿Chespirito? Que no es... No. No Roberto Gómez Bolaños, es Roberto Bolaño, el escritor chileno, y que dejó una obra bien interesante que en parte toca la violencia en la frontera, y todo este libro famoso, esta novela 2666 sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Y entonces es un libro monográfico que sale con Random House y voy a ir a estar promocionándolo ahí en agosto, así que ojalá que nos tengamos oportunidad de conversar también sobre eso. Seguro nos vamos a ver. Aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Osvaldo. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Y ustedes también cuídense mucho, ya saben, compartir, comentar, coleccionar este programa. Nos vemos a la próxima aquí en Estación Averno. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Nos vemos en la estación a bordo. Bye.